Usted sabe lo que es quedarse paralizado frente a algo que no debería estar pasando, ¿verdad? Cierre los ojos e imagínese conmigo el sol de las 2 de la tarde cayendo sobre las piedras de la entrada de mi hacienda, el aire oliendo a cacao maduro y a tierra húmeda, y una mujer pequeña de manos callosas y ojos oscuros, de pie frente a todos, recibiendo una humillación que yo podría haber detenido con una sola palabra. No dije nada. Me llamo Sebastián Villanueva Ríos. Tengo 52 años, 500 hectáreas de cacao en el norte de Colombia, y una culpa que ninguna tierra puede enterrar. Valentina, mi esposa en ese entonces, gritaba. No recuerdo exactamente las palabras. Lo que recuerdo es el tono, ese filo de quien lleva años afilando el desprecio y finalmente lo desenvaina delante de testigos. Los trabajadores miraban al suelo. Las visitas fingían no ver. Y Dulce Esperanza Reyes, que llevaba 3 años en mi hacienda y nunca había pedido nada que no mereciera, estaba de pie en el centro de todo aquello con los ojos cerrados. Valentina le arrancó el delantal, le exigió que se quitara la blusa, y Dulce obedeció. No porque tuviera miedo, aunque debía tenerlo, no porque no supiera defenderse, porque yo la había visto defenderse antes, con más dignidad que cualquier hombre que conozco. Lo hizo porque entendió algo que yo tardé mucho más en comprender, que hay humillaciones que se atraviesan de pie, con la cabeza en alto, para que quien las inflige sea el único que quede pequeño. Cuando todo terminó, Dulce recogió su delantal del suelo con calma, se lo ató a la cintura, y antes de dar media vuelta, dijo algo en voz muy baja, tan baja que solo yo, que estaba más cerca que nadie, pude escucharlo. No llores por mí. No se lo dijo a nadie en particular, se lo dijo al aire, o quizás se lo dijo a sí misma. Yo lo escuché, y supe en ese momento exacto que era el único que no merecía estar ahí. Esa noche Dulce desapareció de la hacienda. No dejó nota, no pidió lo que se le debía. Simplemente se fue, como quien decide que un lugar ya no le pertenece, o que ella ya no le pertenece a ese lugar. Y yo me quedé en el corredor de piedra, mirando el cuarto vacío que olía a lavanda y jabón de coco, y sentí algo que no había sentido en 20 años de matrimonio con Valentina, ni en 30 años construyendo este imperio de tierra y cacao. Sentí que había fallado en lo único que importaba. Antes de continuar, si esta voz ya tocó algo dentro de ti, suscríbete y quédate conmigo. Esta historia fue hecha para acompañarte, mientras trabajas, mientras descansas, mientras el día pasa a tu lado. Necesito que entiendas algo sobre mí antes de que juzgues lo que viene. Yo no soy un hombre de palabras fáciles. Nunca lo fui. Mi padre me enseñó que un hacendado habla poco, decide rápido y no explica sus razones a nadie. Durante décadas creí que eso era fortaleza. Ahora sé que era miedo disfrazado de autoridad. Tenía una herida vieja, una que cargaba desde los 28 años y que nunca le mostré a nadie. En una reunión de hacendados de la región, delante de hombres que yo quería impresionar, desmentí a mi propia madre. Ella había dicho algo sencillo, algo verdadero, sobre cómo se trabajaba la tierra antes. Y yo, con la arrogancia de quien acaba de heredar poder y aún no sabe qué hacer con él, dije frente a todos que ella confundía las cosas, que era una mujer mayor y no entendía de negocios. Mi madre no dijo nada. Sonrió de ese modo que tienen las mujeres que han aprendido a guardar el dolor donde nadie lo vea. Y 3 años después murió, sin que yo le hubiera pedido perdón. Construí esta hacienda como si cada hectárea nueva pudiera comprar lo que le debía a ella. Planté cacao donde antes había maleza, abrí caminos, contraté familias enteras. Me dije que estaba haciendo el bien, que estaba siendo el hombre que ella hubiera querido que fuera. Pero la deuda no se paga con tierra. Y cuando vi a Dulce de pie en esa entrada, con el mentón levantado y los ojos cerrados, algo en mi pecho reconoció algo que no quería reconocer. Yo había vuelto a quedarme quieto. Había vuelto a elegir el silencio cuando lo que se necesitaba era una voz. Esa noche pedí los papeles del divorcio. Y a la mañana siguiente, con el nombre del pueblo escrito en un papel que me había dado don Aurelio, el trabajador más viejo de la hacienda,
el único que sabía a dónde había ido Dulce, salí de mi propia casa por primera vez en años sin saber si iba a ser bien recibido. Ella dijo que no quería ser encontrada. Yo fui de todas formas, no porque creyera que tenía derecho, sino porque hay cosas que un hombre debe hacer aunque no tenga derecho a hacerlas, y pedir perdón es una de ellas. Lo que no sabía entonces era que el perdón llegaría mucho más tarde, y que en el camino hacia él yo iba a descubrir que me había pasado 52 años confundiendo el poder con la vida. Hay hombres que se casan por amor, hay hombres que se casan por conveniencia, y hay hombres que se casan porque llegan a cierta edad, tienen cierto apellido, y el mundo les hace entender, sin decirlo directamente, que un hacendado sin esposa es un hombre incompleto. Yo fui ese tercer tipo de hombre. Valentina Alcázar era hija de un terrateniente de Barranquilla con más deudas que tierras y más apellido que dignidad. Cuando nos conocimos tenía 29 años, una belleza de líneas perfectas y una manera de entrar a un cuarto que hacía que todos volvieran a verla. Me gustó. No la amé, eso lo sé ahora, aunque entonces me costó reconocerlo. Me gustó de la manera en que a un hombre le gusta todo lo que confirma que ha llegado a donde quería llegar. Nos casamos en un año. La hacienda recibió a una señora. Valentina recibió un nombre sólido y una vida sin preocupaciones económicas. Fue un trato limpio. Los dos lo sabíamos. Ninguno de los dos lo dijo. Durante los primeros años hubo algo parecido a la paz, no a la felicidad. La felicidad exige honestidad, y nosotros habíamos construido nuestra vida sobre una ausencia de preguntas. Valentina manejaba la casa con eficiencia fría. Yo manejaba la tierra. Nos encontrábamos en la mesa, en algunos eventos sociales, y en el silencio de una cama donde los dos nos habíamos acostumbrado a dormir de espaldas. No tuvimos hijos. Al principio lo intentamos. Después dejamos de intentarlo sin necesidad de conversarlo. Eso también fue un acuerdo tácito, como tantas cosas en ese matrimonio. Lo que Valentina nunca entendió, lo que quizás nunca quiso entender, era que la hacienda no era solo un negocio para mí. Era una promesa. Le debía algo a esta tierra, y le debía algo a las personas que la trabajaban. Cada familia que vivía en esas casas al fondo del predio, cada trabajador que llegaba antes del amanecer a recoger la mazorca de cacao, ellos eran parte de algo que yo sentía como responsabilidad sagrada. Valentina los veía de otra manera. Para ella, el servicio era una categoría, una función, como las partes de una máquina que debe mantenerse en orden para que todo funcione. No les hablaba mal. Al principio, simplemente no les hablaba. Los miraba con la distancia de quien observa un engranaje, y entonces llegó Dulce. Llegó recomendada por la esposa de un vecino, con una carta escrita a mano que decía que era trabajadora, honesta y discreta. Tenía 28 años entonces. Yo 49. Me la presentaron en el corredor de la entrada una mañana de octubre, con el olor a cacao recién tostado flotando desde el beneficiadero. Me extendió la mano. No la ofreció con la cabeza baja, como hacen algunos cuando sienten que deben pedir permiso para existir. Me la extendió de frente, con una firmeza tranquila que me sorprendió sin que yo pudiera explicar por qué. Dulce Esperanza Reyes. Mucho gusto, señor. Nada más. Sin floreos, sin el exceso de amabilidad que a veces esconde el miedo. Los primeros meses apenas la noté. O me dije que no la notaba. Hacía su trabajo con una eficiencia silenciosa que a Valentina le resultaba conveniente y a mí me resultaba otra cosa. Algo que tardé en ponerle nombre. Fue un martes de noviembre. Yo bajaba al comedor antes del amanecer, como siempre, para revisar los registros antes de que empezara el día. Dulce ya estaba en la cocina. No me escuchó llegar. La vi de espaldas, con las manos en la cafetera, moviéndose por ese espacio pequeño con la naturalidad de quien está en paz con lo que hace. Canturreaba algo en voz muy baja, no una canción que yo reconociera, algo suyo. Cuando sintió mi presencia, se dio vuelta sin sobresaltarse. Me miró directamente, como siempre, y dijo: «El café está listo, señor Sebastián». Y al acercarse para servirlo,
Su brazo rozó el mío. Apenas un segundo, el tiempo que tarda el algodón en tocar la piel, y ninguno de los dos dijo nada. Pero yo lo sentí. Lo sentí de una manera que no debería haber sentido, y que pasé los siguientes meses decidiendo ignorar. Valentina empezó a cambiar ese mismo año. O quizás siempre había sido así, y yo recién empezaba a verlo. El trato con el servicio se fue volviendo más áspero, las órdenes más secas, las críticas más frecuentes. Con Dulce en particular había algo. Una tensión que Valentina nunca explicó, pero que yo veía en la manera en que la miraba cuando creía que nadie la observaba. Una mirada que yo reconocía. Era la mirada de alguien que siente que algo le pertenece y que hay otra persona que no debería estar tan cerca de eso. Yo fingí no verla. Seguí fingiendo durante 2 años más, hasta que Valentina dejó de ser sutil. Hay un momento en la vida de un hombre en que deja de mirar y empieza a ver. No es lo mismo. Mirar es un acto del cuerpo, los ojos abiertos, el mundo entrando. Ver es un acto del alma. Reconocer en otro algo que te interpela, algo que te exige una respuesta, aunque no hayas hecho ninguna pregunta. Yo empecé a ver a Dulce un jueves de marzo, a las 10 de la mañana, cuando ella le plantó cara a Valentina por algo que yo debería haber resuelto hace tiempo. Doña Carmen tenía 63 años y llevaba 17 trabajando en la hacienda. Había llegado cuando mi padre aún vivía. Había enterrado a su marido en el pueblo de al lado. Había criado 2 hijos que ahora trabajaban en la misma tierra. Era parte de este lugar de una manera que va más allá de los contratos y los salarios. Era parte de la memoria viva de la hacienda. Valentina quería despedirla. La razón oficial era que ya no rendía como antes. La razón real era que doña Carmen era la única del servicio que no bajaba la cabeza cuando Valentina alzaba la voz. Y eso, para Valentina, era una forma de insubordinación que no podía tolerar. Yo lo sabía, y no había hecho nada. Esa mañana, Valentina reunió al personal en el patio interior para anunciarlo. Yo estaba en el corredor de arriba, revisando unos documentos, y escuché todo sin que nadie supiera que estaba ahí. Valentina habló con esa frialdad suya que corta sin levantar la voz. Le dijo a doña Carmen que sus servicios ya no eran necesarios, que se le pagaría lo correspondiente, que tenía hasta el viernes para recoger sus cosas. Doña Carmen no lloró. Asintió con la cabeza como quien recibe un golpe que ya esperaba. Y entonces Dulce habló. Con todo respeto, señora, eso no es justo. El silencio que cayó sobre ese patio fue absoluto. 3 palabras y media que nadie esperaba, dicho en voz clara, sin temblor, sin exceso. Yo dejé los documentos en el corredor y me acerqué al borde sin asomar del todo. Valentina se dio vuelta lentamente. ¿Perdón? Doña Carmen lleva 17 años aquí. Dulce hablaba con las manos entrelazadas a la espalda. Yo podía ver desde arriba que las apretaba, que el miedo estaba ahí, pero que había decidido que el miedo no iba a ganarle esa vez. Ha trabajado bien, ha sido leal, y si tiene algún problema con su desempeño, lo justo es conversarlo con ella antes de tomar una decisión así. Con todo respeto, señora. Eso no es justo. Valentina la miró durante 5 segundos que parecieron 5 minutos. Tú no eres nadie para decirme lo que es justo en mi propia casa. No, respondió Dulce, y en su voz había algo que yo solo puedo describir como una calma que duele. La calma de quien ya no tiene nada que perder en esa conversación. No soy nadie, pero lo que estoy diciendo es verdad de todas formas. Valentina despidió la reunión. Doña Carmen se quedó, no por convicción de Valentina, sino porque algo en ese patio cambió de lugar ese día. Y Valentina lo sintió sin entenderlo del todo. Yo me alejé del corredor sin haber dicho nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el estudio hasta las 2 de la mañana, con un vaso de agua que no tomé, y los documentos cerrados frente a mí, y me pregunté qué clase de hombre lleva años administrando justicia en 500 hectáreas de tierra y no fue capaz de decir en un patio, delante de 10 personas, lo mismo que dijo en voz alta una mujer de 28 años, con las manos apretadas a la espalda. La respuesta era incómoda. La respuesta era que yo había aprendido a administrar la tierra,
pero no había aprendido a administrar mi propio miedo. Miedo a Valentina. No físico, sino el miedo suave y corrosivo de quien lleva años evitando el conflicto doméstico, porque el conflicto doméstico exige presencia, y yo había pasado décadas siendo presente en todo, menos en mi propio matrimonio. Dulce esa noche se convirtió en algo diferente para mí, no en un deseo todavía, o al menos eso me dije. Se convirtió en un espejo, en alguien que me mostraba, sin proponérselo, el tamaño exacto de lo que yo no era. Y supe, con una claridad que me dolió como duelen las cosas que no podemos desmentir, exactamente por qué no podía dejar de pensar en ella. La noche después de la humillación de Dulce, la hacienda estaba en silencio, un silencio espeso, de esos que no son ausencia de sonido, sino presencia de algo que no se nombra. Los trabajadores habían vuelto a sus casas. Las visitas se habían ido con prisas discretas, con esa incomodidad de quien ha presenciado algo que no debería haber visto y no sabe qué hacer con eso. Valentina estaba en el cuarto principal. Yo estaba en el corredor de piedra, frente al cuarto de Dulce. La puerta estaba abierta. Entré. Olía a lavanda y a jabón de coco. La cama estaba tendida con una precisión que me pareció casi un gesto de orgullo, como si Dulce hubiera querido que cuando alguien entrara después de ella, encontrara orden. Sobre la mesita de noche había un vaso con agua que no había tomado. En el pequeño clavo detrás de la puerta, el gancho donde colgaba su delantal de diario, vacío. Me quedé en la solera durante un tiempo que no supe medir. Después fui al cuarto principal. Valentina estaba sentada frente al espejo quitándose los aretes. Nos encontramos en el vidrio, nuestros reflejos, no nuestros ojos, y en ese espejo, con la distancia que da el cristal, me vi con una claridad que llevaba años evitando. Vi a un hombre que había construido todo lo que el mundo mide y había descuidado todo lo que importa. «Quiero el divorcio», dije. Valentina no se movió durante 3 segundos. Luego se quitó el otro arete con la misma calma con que había estado haciéndolo. Lo dejó sobre el tocador y me miró en el espejo. «No me hagas reír, Sebastián. No te estoy haciendo reír. Mañana llamo a los abogados». Se giró entonces. Me miró de frente por primera vez en meses, quizás en años, y en su cara no había rabia todavía. Había algo más interesante. Había incredulidad genuina, la expresión de quien descubre que el suelo que pisaba era más frágil de lo que creía. «Todo esto», dijo, y señaló el aire con un gesto vago que abarcaba la hacienda, el cuarto, la vida entera. «Todo esto es por una empleada». «No», respondí. «Todo esto es por mí». No grité. No hubo portazos, ni platos rotos, ni las escenas que uno imagina cuando piensa en el fin de un matrimonio. Solo esa frase dicha en voz baja, que era más definitiva que cualquier grito. Valentina empezó a hablar. Siguió hablando durante 20 minutos. Argumentos, acusaciones, amenazas veladas sobre lo que diría su familia, sobre lo que perdería yo en términos de reputación, sobre los años invertidos. Era un discurso que ella quizás había tenido preparado sin saberlo, guardado para alguna crisis que nunca esperó que llegara. Yo firmé los primeros documentos mientras ella todavía hablaba. Los había pedido a mi abogado 3 semanas antes. En algún lugar de mí, en un lugar más honesto que el que mostraba al mundo, lo había visto venir desde hacía tiempo, desde mucho antes de Dulce, desde mucho antes de esa tarde en el patio. A las 7 de la mañana siguiente, toqué en la puerta de don Aurelio, el trabajador más viejo de la hacienda, 71 años, que había conocido a mi padre y que sabía más secretos de esta tierra que todos los demás juntos. Le pregunté si sabía dónde había ido Dulce. Me miró un momento largo. Tenía esa manera de medir a las personas con los ojos que tienen los hombres que han aprendido a no confiar rápido, pero que cuando confían, confían del todo. «Sé dónde está», dijo. Pero ella dijo que no quería que nadie fuera a buscarla. «Lo sé», dije yo. «¿Me dice o no me dice?» Don Aurelio me miró otro momento. Luego sacó de su bolsillo un papel doblado. Lo tenía ahí como si hubiera sabido que yo vendría a preguntar, y me lo puso en la mano sin decir nada más. Era el nombre de un pueblo.
a 5 horas en carro, tierra adentro, donde el pavimento se acaba y empieza la Colombia que los hacendados como yo visitamos poco y necesitamos mucho. Metí el papel en el bolsillo de la camisa, sobre el lado del pecho, y a las 8 de la mañana, con una maleta pequeña y los documentos del divorcio en una carpeta, salí de mi hacienda sin saber si iba a ser bien recibido. Solo sabía que había cosas que un hombre debe hacer, aunque no tenga ningún derecho a hacerlas. El pavimento se acabó a los 40 kilómetros del último pueblo, con nombre en el mapa. Después vinieron 2 horas de camino de tierra roja. El tipo de rojo que tiñe los zapatos y no sale con nada, que se mete en los pliegues de la ropa y le recuerda a uno que hay una Colombia que no aparece en las fotografías de las revistas de viaje. Yo había salido de la hacienda con traje, no de etiqueta, pero traje al fin, porque es lo que un hombre como yo usa cuando sale de su mundo y entra al de otro. Para cuando llegué al pueblo, el saco estaba en el asiento trasero y yo sudaba la honestidad que el aire acondicionado de la hacienda me había permitido evitar durante décadas. El pueblo se llamaba Agua Verde. 200 almas, una iglesia blanca, una plaza de tierra apisonada con un árbol de mango en el centro que daba más sombra que todo lo demás junto. Casas de adobe con tejas de barro. Perros durmiendo bajo los aleros. Un olor a guiso de frijoles y a leña que era, sin ninguna duda, el olor de un lugar donde la gente vive de verdad. Yo era un extranjero, no por la ropa, aunque la ropa no ayudaba. Era extranjero de una manera más profunda, la manera en que lo es alguien que ha pasado demasiado tiempo en un mundo donde todo se mide en hectáreas y rendimientos, y se ha olvidado de cómo se vive en los lugares donde la tierra no te pertenece, pero te sostiene igual. Pregunté por la familia Reyes en la tienda de la esquina. El hombre detrás del mostrador me miró de arriba a abajo con una calma sin hostilidad, la calma de quien no tiene prisa por decidir qué pensar de alguien. Me señaló hacia el extremo del pueblo, una casa con enredaderas amarillas en la fachada. Caminé hasta ahí. Toqué. Hubo un silencio del otro lado de la puerta que duró demasiado para ser un silencio ordinario. Después escuché pasos. Los reconocí aunque no hubiera podido explicar cómo. El mismo peso, el mismo ritmo que había aprendido a distinguir en los corredores de piedra de la hacienda a lo largo de 3 años. La puerta se abrió. Dulce me miró. No habló. No se sorprendió. O si se sorprendió, lo guardó donde guarda todo lo que no quiere mostrar. Solo me miró durante 2 o 3 segundos, con esa manera suya de mirar que siempre me hacía sentir que ella veía más de lo que yo quería mostrar. Luego cerró la puerta, no de un golpe, sin rabia, con una firmeza tranquila que era, en muchos sentidos, peor que la rabia. La rabia dice, me importas lo suficiente para enojarme contigo. Esa puerta cerrada decía algo diferente. Me quedé de pie frente a ella durante un momento. Levanté la mano para tocar. La bajé. Empecé a caminar de regreso por la calle de tierra, con los zapatos ya sin remedio y el sol de la tarde calentándome la nuca. Había dado unos 20 pasos cuando escuché el sonido de la cerradura. Me detuve. No me di vuelta de inmediato. Cuando lo hice, la puerta estaba abierta. Dulce no estaba en el umbral. Desde donde yo estaba podía ver la oscuridad fresca del interior de la casa. El corredor que doblaba hacia adentro, una maceta de helechos, el resplandor de una cocina al fondo. No era una invitación. No era un rechazo. Era algo intermedio que no tenía nombre, pero que yo entendí con una claridad que no necesitaba palabras. Me quedé en Agua Verde. Esa noche dormí en la única habitación disponible de la casa de doña Petra. 70 años, 4 hijos en la ciudad, una hamaca en la galería y un café de olla que era, sin exageración, lo mejor que había tomado en años. Me preguntó qué hacía tan lejos de donde era evidente que pertenecía. Le dije que había venido a hablar con alguien. ¿Y esa persona quiere hablar con usted? Pensé en la puerta cerrada. Pensé en la puerta abierta. Todavía no sé, le dije. Doña Petra asintió con la sabiduría de quien ha visto suficiente de la vida para saber que esa es, a veces, la respuesta más honesta que existe. Me fui a dormir con el nombre de Dulce en el pecho como una piedra pequeña y caliente.
Mañana no iba a buscarla. Mañana iba a estar en este pueblo como si perteneciera a él, aunque no perteneciera a nada, y en algún momento, si ella quería, me encontraría. El primer día no la vi. Me levanté antes del amanecer, por costumbre, porque un hacendado no sabe dormir hasta tarde aunque no tenga nada que administrar, y salí a caminar por el pueblo en la oscuridad azul de las 5 de la mañana. Agua Verde en ese horario era un lugar diferente. El gallo en algún patio, el humo delgado saliendo de la primera cocina encendida, el cielo pasando del negro al morado al rosado con esa lentitud que en la ciudad uno nunca se da el tiempo de ver. En la hacienda yo miraba el amanecer como un reloj, como la señal de que el día de trabajo empezaba. Aquí lo vi como si fuera la primera vez. A las 7 pasé por la casa de las enredaderas amarillas. No me detuve, no toqué. Solo caminé por esa calle al mismo paso con que hubiera caminado por cualquier otra calle. Y si Dulce me vio desde adentro, no lo mostró. A las 9 encontré al viejo Tránsito sentado frente a su casa con un montón de leña que claramente necesitaba partirse. Tránsito tenía unos 75 años, las manos torcidas por la artritis y una manera de suspirar frente a la leña que me dijo todo. Le pedí el hacha. Me miró como si le hubiera pedido que me explicara la física cuántica. «¿Usted sabe usar eso?» «Aprendí antes de aprender a manejar», le dije. No era mentira. Mi padre, con todas sus asperezas, había insistido en que un hombre que manda tierra tiene que saber hacer lo que le pide a otros. Le partí la leña durante 40 minutos. Me sudó la camisa. Me ampollé una mano que llevaba demasiado tiempo sin trabajo físico real. Tránsito me observó en silencio y al final me ofreció un vaso de agua panela que tomé como si fuera lo mejor del mundo. El segundo día fui a la panadería de la plaza, compré pan de yuca y me senté afuera a comerlo mirando el árbol de mango. Media hora después Dulce cruzó la plaza con una bolsa de mercado. Me vio. Yo no cambié de posición ni fingí no haberla visto. La saludé con un movimiento de cabeza. Simple, sin carga. Ella siguió caminando, pero caminó más despacio durante los 10 metros que nos separaban. Eso lo noté. El tercer día, al caer la tarde, volví a la plaza. Me senté en el mismo banco de siempre, frente al mango con el cielo comenzando a anaranjarse sobre los techos de adobe. Llevaba 20 minutos ahí cuando escuché sus pasos, ya los conocía sin necesitar verla, y vi cómo se acercaba desde la esquina. Dulce se sentó en el banco del otro lado de la plaza, el banco opuesto al mío, con el árbol de mango entre los dos. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos así durante todo el tiempo que tomó el sol en desaparecer. Ese proceso lento y definitivo que nadie puede detener y que en los pueblos sin luz artificial tiene un peso diferente. Porque cuando el sol se va, realmente se va. Y la oscuridad que queda es la oscuridad de siempre, la de antes de la electricidad, la que obliga a estar quieto. Cuando las primeras estrellas aparecieron, Dulce se levantó. Di un paso. Se detuvo sin darse vuelta. Y entonces, sin mirarme, dijo algo en voz muy tranquila que no esperaba. «Mañana hay misa a las 7. Nada más». Empezó a caminar hacia su casa. Yo me quedé de pie en la plaza oscura, con el corazón haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo. No era un perdón, no era una bienvenida. Era una grieta pequeña en una puerta que hasta ese momento había estado cerrada. Y las grietas pequeñas, en las cosas que importan, son todo. Esa noche, en la hamaca de doña Petra, no pude dormir de nuevo. Pero esta vez no fue la culpa lo que me mantuvo despierto. Fue algo diferente, algo más parecido a la esperanza. Y la esperanza, a mi edad, después de tanto tiempo sin ella, duele casi igual que su ausencia. Llegué a la iglesia a las 6:50. No quería llegar después que ella. La iglesia de Agua Verde era pequeña, blanca, con un Cristo de madera oscura sobre el altar que tenía la expresión serena y dolida de los Cristos de pueblo. No el Cristo dramático de las catedrales, sino uno más íntimo, que parece haber sido tallado por alguien que lo conocía de cerca. Las bancas de madera chirriaban con cada movimiento. El piso era de baldosa fría, olía a cera de vela
y a flores recién cortadas. No sé qué flores, pero su olor era dulce sin ser empalagoso, limpio sin ser frío. Me senté hacia el lado derecho, a mitad de la iglesia, donde la luz entraba más fuerte por la ventana lateral. Dulce llegó a las 7:02, con la abuela, doña Graciela, una mujer de 70 y tantos que caminaba con bastón, pero con la espalda recta de alguien que nunca ha pedido permiso para ocupar espacio. Dulce llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido en un moño bajo del que escapaban 2 mechones oscuros. Ningún adorno salvo unos aretes pequeños. Escaneó la iglesia al entrar. Me vio. No cambió el gesto. Caminaron por el pasillo central. Doña Graciela, sin que nadie lo planeara ni lo dijera, se metió a la banca donde yo estaba sentado, dejando a Dulce a mi lado. Era una banca estrecha. Nuestros brazos se tocaron desde el primer momento, no deliberadamente, sino por la simple geometría del espacio. El algodón de su vestido contra la manga de mi camisa. Un calor inmediato que era imposible ignorar, aunque yo lo estuviera ignorando con toda la concentración que tenía. Durante la misa, miré al frente. Ella también. Respondimos las mismas palabras en voz baja. Nos sentamos y nos arrodillamos con el ritmo de todos los demás. Compartimos ese espacio de banca con la disciplina de 2 personas que han decidido, por razones distintas, no hacer de ese contacto más de lo que es. Pero yo sentía cada milímetro. El momento de la consagración. Dulce cerró los ojos. Vi su perfil desde muy cerca. La línea de la nariz, el borde de los labios moviéndose sin sonido en alguna oración que era suya, privada, de esas que nadie comparte. Algo en ese gesto, la vulnerabilidad de una persona con los ojos cerrados que no sabe que la están mirando, me golpeó en algún lugar que no supe nombrar. A la salida, doña Graciela saludó a medio pueblo. Abrazos, preguntas por los hijos, comentarios sobre el calor. Me miró a mí con una evaluación tranquila y me dijo: «Usted es el señor que partió leña de tránsito». No una pregunta, una verificación. Asentí. Ella asintió de vuelta como si eso fuera suficiente información por ahora. Dulce estaba 1 metro más allá, hablando con una señora mayor. Doña Graciela, con la naturalidad de quien lleva décadas moviendo personas sin que nadie se dé cuenta, le puso la mano en el codo a Dulce para presentarle a alguien al otro lado, y ese movimiento la acercó a mí 3 pasos exactos. Nos encontramos de frente. Nuestros ojos se sostuvieron durante un momento que no fue exactamente largo, pero que tenía el peso de una conversación entera. Luego Dulce miró a un lado y yo vi algo que no esperaba, la comisura de su boca moviéndose hacia arriba. Una sonrisa, no completa, contenida, casi escondida detrás de los labios apretados, pero una sonrisa. Fue el primer gesto suyo que no era neutralidad, ni distancia, ni dolor. Duró menos de 1 segundo. Luego doña Graciela la llamó desde más allá, y Dulce caminó hacia ella sin mirarme. Yo me quedé parado en la plaza bajo el sol, con el pecho haciendo algo irracional. Cuando estaba por irme, sentí su presencia detrás de mí. No la escuché llegar, simplemente la sentí, de esa manera extraña e inexplicable en que ciertas personas anuncian su proximidad sin hacer ningún ruido. Dulce. Me giré. Necesito hablar contigo. Ella se detuvo. Respiró. Lo vi en el movimiento de sus hombros, esa preparación que hacemos cuando algo nos va a costar. Luego me miró directamente, con esos ojos oscuros que nunca han aprendido a mentir, y dijo: «Entonces hable, Sebastián. Primera vez. 3 años de hacienda, 3 días de pueblo. Y era la primera vez que ella usaba mi nombre. El nombre propio, sin el señor que lo antecede. Solo el nombre, que en su boca sonó diferente a como había sonado en cualquier otra. Caminamos sin decir a dónde íbamos. Fue ella quien tomó la dirección, no con palabras, sino con el peso del cuerpo inclinado hacia un lado, esa manera imperceptible en que las personas indican sin señalar. Salimos del pueblo por una calle que se convertía en camino. El camino en un sendero entre árboles de guamo y yarumo, y el sendero en la orilla de un río que no era grande, pero que era claro. El tipo de claro que ya no se encuentra cerca de las ciudades, donde el fondo de piedra se ve desde la orilla
y el sonido del agua sobre las rocas tiene un ritmo constante, como respiración. Dulce se quitó las sandalias y se sentó en una roca plana a la orilla. Metió los pies en el agua sin decir nada. Miró el río. Yo me quedé de pie a 1 metro de ella durante un momento, sin saber si sentarme sería presuntuoso o si quedarme parado sería distante. Elegí el suelo, no la roca donde ella estaba, sino la tierra de la orilla a su lado. El agua hacía su trabajo, los pájaros también. Nosotros no hacíamos nada todavía. Empecé a hablar, no con un discurso. No tenía discurso. Empecé con lo único que tenía, que era la verdad sin ordenar. El día de la humillación, mi parálisis, los 2 o 3 segundos en que supe exactamente lo que debía hacer y no lo hice. Le dije que me había quedado inmóvil por razones que no justificaban nada, el hábito del silencio, la costumbre de no contradecir a Valentina en público, el miedo suave y corrosivo que se instala en los matrimonios vacíos y que uno confunde con prudencia. Mientras hablaba, mis manos temblaban levemente. No lo disimulé. Dulce escuchaba con los ojos en el río. No me miraba, y yo entendí que eso no era indiferencia, sino una forma de permitirme seguir. Si me hubiera mirado de frente, quizás no habría podido terminar. Le dije también lo de mi madre. No todo. No había palabras para todo, pero lo suficiente. Que había cometido el mismo error antes, que había elegido el silencio frente a la humillación de alguien que no merecía ese silencio, y que esa deuda no se había pagado porque la persona ya no estaba para recibirla. Dulce, no vengo a pedirte que me perdones ahora. Vengo a decirte que lo que pasó fue mi culpa tanto como de Valentina, y que eso no tiene arreglo, pero sí tiene nombre. El río seguía, los pájaros seguían. Entonces ella se volvió hacia mí, no con suavidad, con una directness que siempre había sido su manera de habitar el mundo. Me miró y dijo algo que tenía guardado y que no había dicho en voz alta todavía. Lo vi en cómo lo dijo, con esa precisión de las frases que uno ha pensado muchas veces antes de pronunciarlas. ¿Usted sabe lo que es que lo humillen en su propio cuerpo, delante de todos, y no poder gritar? No era una pregunta retórica, era real. Me la hacía a mí, al hombre específico que había estado ahí. No respondí. No tenía respuesta que sirviera. Solo me quedé mirándola de verdad, sin el filtro del patrón, sin la distancia de los roles, sin nada entre su pregunta y mi incapacidad de contestarla. Y entonces, sin pensarlo, sin calcular si era correcto o prematuro, o si ella lo permitiría, extendí la mano y tomé la suya. Sus dedos estaban fríos por el agua del río. Los míos estaban secos y torpes. No la tomé fuerte ni con urgencia. La tomé como se toma algo valioso que no sabes si vas a poder conservar. Dulce miró nuestras manos unidas. Miró el río. Volvió a mirar nuestras manos. Y no retiró la suya. Nos quedamos ahí, a la orilla del río que no tenía nombre en ningún mapa que yo hubiera consultado, hasta que la luz empezó a bajar y los árboles perdieron su color y Agua Verde comenzó a encender sus pocas luces al fondo del camino. Ninguno habló más. No era necesario. Había cosas diciéndose de otra manera, en el espacio entre nuestras palmas, en el calor que se fue construyendo lentamente entre sus dedos fríos y los míos. Cuando finalmente nos pusimos de pie para volver, ninguno de los dos tomó la iniciativa de soltar. Caminamos de regreso al pueblo de la mano, en la oscuridad que huele a tierra húmeda y a humo de leña, con el sonido del río alejándose detrás. Y yo supe, sin que nadie me lo dijera, que algo había cruzado un umbral del que no había regreso. La lluvia llegó sin aviso, como llega en ese lado del país, no con nubes que se van acumulando y te permiten prepararte, sino de golpe, como una decisión del cielo que ya estaba tomada antes de que tú lo supieras. Estábamos a mitad del camino entre el río y el pueblo cuando el primer trueno cerró el cielo. Dulce levantó la vista. Yo también, y 20 segundos después, el agua caía en una cortina tan compacta que en 3 pasos ya no importaba correr. Corrimos de todas formas. La casa de doña Graciela era la más cercana. Entramos empapados,
sin aliento, riendo los dos. No sé en qué momento empezamos a reír, pero así fue, con esa risa que le sale a la gente cuando el cuerpo acaba de librarse de algo y necesita celebrarlo de alguna manera. Doña Graciela nos miró desde su mecedora sin inmutarse, como si dos personas llegando chorreando a su sala fuera un evento cotidiano y perfectamente manejable. Toallas en el baño, café en la estufa, siéntense. Y se quedó dormida en la mecedora 10 minutos después. Solo nosotros. Dulce fue al baño a buscar las toallas y volvió con el cabello suelto. El moño no había sobrevivido la lluvia. Era la primera vez que lo veía así, largo, oscuro, cayendo por sus hombros en mechones húmedos que se pegaban a su cuello. Se lo había secado a medias con la toalla y lo dejó caer sin más, con la naturalidad de quien está en su casa, y esa naturalidad me golpeó de una manera que no esperaba. Doña Graciela había encendido 2 velas antes de quedarse dormida. La electricidad del pueblo era irregular en las tormentas. La sala quedó en esa luz ambigua que no permite esconderse bien, pero tampoco expone del todo. Dulce se sentó en el sofá de cuero viejo con la taza de café entre las manos. Yo me senté en el sillón opuesto. La lluvia golpeaba el techo de zinc con una intensidad que llenaba el silencio de una manera casi conveniente. No había que esforzarse por llenar el aire. El agua lo hacía. La miraba. No podía no hacerlo. La luz de la vela le daba al rostro una profundidad que la luz eléctrica aplana. Encontraba el ángulo de su mandíbula, el borde de los labios, la curva del cuello que bajaba hacia la tela todavía húmeda del vestido azul. Había una vela sobre la mesita entre los dos que derramaba cera sobre el platito que la sostenía. Dulce lo notó y se levantó a apagarla. Tuvo que inclinarse sobre la mesita. Su cara quedó a 30 centímetros de la mía. Los dos nos inmovilizamos. No era el mismo tipo de inmovilidad que yo había sentido el día de la humillación. Esa había sido cobardía. Esta era otra cosa. Era la inmovilidad de quien está en el borde de algo y lo sabe, y quiere estar completamente presente en el borde antes de cruzar o retroceder. Dulce no apagó la vela todavía. Me miró con esos ojos que nunca aprendieron a mentir y dijo, muy quedo, casi para sí misma, no hagas esto si te vas a ir mañana. 3 metros más allá, doña Graciela respiraba con el ritmo profundo del sueño verdadero. La lluvia seguía. Yo la miré durante el tiempo que tarda el corazón en tomar una decisión que la cabeza ya tomó hace días, y dije, no me voy a ningún lado. Dulce permaneció inmóvil un segundo más. Luego se inclinó los últimos centímetros y sus labios encontraron los míos, suave, breve, con el sabor del café y de la lluvia. Duró lo que duran las cosas que se han esperado mucho tiempo, demasiado poco y todo lo necesario. La puerta de la cocina se abrió. Doña Graciela, que claramente no dormía tan profundo como había parecido, entró con una bandeja, un pocillo humeante y una expresión de absoluta inocencia. Más café. Dulce se echó hacia atrás tan rápido que derramó el suyo. Yo me enderecé en el sillón con la cara que presumiblemente tiene un hombre de 52 años, cuando lo interrumpen en el único momento genuinamente importante de la última década. Doña Graciela dejó la bandeja sobre la mesa sin hacer ningún comentario. Volvió a la cocina, y desde allá, sin asomarse, con la voz tranquila de quien sabe perfectamente lo que acaba de hacer, dijo, «La lluvia va a durar toda la noche. El cuarto de visitas tiene 2 camas». Dulce me miró. Yo la miré. Nada volvió a ser lo mismo desde ese momento, y los dos lo sabíamos. Esa noche dormí en el cuarto de visitas de doña Graciela con la cama que me correspondía, que era la más pequeña, contra la pared del fondo, y que olía a cedro y a ropa guardada con esmero. La cama de Dulce estaba al otro lado del cuarto, con las dos separadas por una mesita angosta y la oscuridad completa del pueblo sin luz. No dormí. No creo que ella tampoco. La oía respirar. O me decía que la oía, que quizás era el sonido de la lluvia sobre el zinc transformado en otra cosa, por un deseo que ya no tenía ningún sentido disimular. Y me quedé quieto en la oscuridad con los ojos abiertos,
consciente de cada centímetro de distancia entre los dos, que eran quizás 2 metros físicos y algo mucho más complejo que eso. A las 4 de la mañana la lluvia paró. El silencio que quedó era diferente al silencio de antes, más limpio, de esos silencios que la lluvia lava y deja nuevos. Escuché que Dulce se movía en su cama. Ninguno habló. A las 6, cuando la primera luz gris entró por la ventana, me levanté con cuidado y fui a la cocina a hacer café. Era lo único que sabía hacer en una cocina ajena, que pudiera resultar útil. Cuando Dulce apareció en el umbral de la cocina, el café ya estaba hecho. Tenía el cabello todavía suelto, recogido a un lado con un movimiento rápido de la mano. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, el vestido azul ahora seco y arrugado. Me miró desde la puerta con esa evaluación tranquila que era su manera de llegar a los lugares, como si antes de entrar a cualquier espacio necesitara saber quién era la persona que había en él. Me acerqué con el pocillo en la mano, se lo extendí. Ella lo tomó, pero no lo tomó completamente. Sus dedos rodearon el pocillo y los míos no soltaron el asa. Nos quedamos así, los dos sosteniendo la misma taza de café humeante, con el contacto que eso implicaba. Mis nudillos rozando los suyos, el calor de la porcelana entre los dos como una excusa pequeña y perfecta para no moverse. Dulce bajó la vista al pocillo. Luego me miró. ¿Quieres quedarte? No preguntaba sobre el café. No preguntaba sobre Agua Verde. La pregunta era más ancha que eso. Era la pregunta que los dos habíamos estado rodeando desde que yo llegué a este pueblo con una maleta pequeña y sin ningún derecho, pero con algo que quizás valía más. La voluntad de quedarme, aunque no me pidieran que lo hiciera. Me quedé quieto un momento. Luego solté el asa del pocillo, no para alejarme, sino para mover la mano hasta los dedos de ella, que seguían sobre la porcelana caliente. Me puse de pie despacio. Di un paso hacia ella. Quedamos a la distancia que hay entre una decisión y su consecuencia. Sí, dije, una sola palabra, la más simple, la más verdadera. Dulce nos separaba de cualquier enredo con los ojos mientras sopesaba lo que acababa de escuchar. Esa manera suya de no moverse hasta estar segura de lo que quiere hacer, y luego, sin apresurarse, sin teatralidad, se puso en puntas de pie y me besó. No como el beso interrumpido de la noche anterior. Ese había sido una pregunta. Este era una respuesta. El pocillo quedó sobre la mesita. La cocina olía a café y a tierra mojada. Afuera, en la calle Agua Verde, comenzaba a despertar. El gallo de siempre, los primeros pasos en el andén de tierra, la voz de alguien saludando a alguien. Adentro, en esa cocina de adobe con las ventanas empañadas por el vapor, dos personas que no tenían ninguna razón lógica para estar ahí decidían, sin anunciarlo, que ya no iban a fingir que no sabían lo que querían. No hablamos mucho esa mañana. No era necesario. A las 10, cuando doña Graciela entró cantando algo bajo y encontró el café hecho y los dos sentados juntos en el patio trasero, con las sillas más cerca de lo que habrían estado el día anterior, nos miró con una satisfacción tranquila que era la satisfacción de quien ha maniobrado bien. Ninguno de los dos dijo nada sobre la bandeja de café de la noche anterior. Ella tampoco. Fue a las 11 cuando escuchamos el carro. No era un carro del pueblo. Los del pueblo eran camionetas viejas y ruidosas que uno aprende a reconocer. Este era un sonido diferente, el motor suave de algo nuevo y costoso que no pertenecía a estas calles de tierra. Me di vuelta. Valentina bajó del carro mirando el pueblo con la expresión de alguien que ha llegado a un lugar donde claramente no quiere estar, pero que ha decidido que la situación lo requiere. Y antes de que yo pudiera procesar lo que estaba viendo, la vi mirar hacia el patio. Y vi que había visto todo. Hay momentos en que la vida te pone delante de una elección que ya tomaste, pero que todavía tienes que demostrar. Valentina entró al patio de doña Graciela sin tocar, porque Valentina siempre había entrado a los lugares como si le pertenecieran. Era un hábito construido en 20 años de ser la señora de algo, y los hábitos así no desaparecen con los papeles del divorcio. Doña Graciela la miró desde su mecedora, con la calma de quien ha vivido suficiente, para no intimidarse con la ropa cara ni con los zapatos que no deberían estar en la tierra.
continuó con su bordado. Valentina miró a Dulce, solo a Dulce, con esa concentración de quien identifica la fuente del problema y decide ir directo a ella. Sabía que ibas a estar aquí. La voz fría, precisa. ¿Eso es lo que eres? Una de esas que aprovechan. Dulce estaba de pie, con la espalda recta. No retrocedió ni un centímetro. Valentina siguió. No voy a repetir todo lo que dijo. Algunas palabras no merecen el espacio que ocupan. Lo que sí voy a decir es que fue cruel con la precisión de quien sabe exactamente dónde duele, de quien lleva tiempo identificando los puntos débiles para usarlos cuando llegue el momento. Habló del origen de Dulce, del servicio, de lo que una mujer en su posición debería saber sobre los límites. Y yo escuché las primeras frases desde la puerta de la cocina, donde me había quedado cuando escuché el carro. En el pasado que era 20 años de matrimonio y una cobardía que he ido nombrando de a poco, yo habría esperado que Valentina terminara. Habría calculado el momento menos conflictivo para intervenir. Habría buscado la manera de calmar las cosas sin tomar un lado. Esta vez caminé hasta Dulce y me puse a su lado. No dije nada todavía, solo estuve ahí, al lado de ella, no frente a Valentina, sino junto a la persona con quien quería estar. Un gesto que no necesitaba palabras, pero que tenía un significado que Valentina entendió en el momento en que lo vio. Se calló. Me miró. Sebastián, ya firmé los documentos, Valentina. Voz tranquila. Esto terminó. ¿Por ella? El desprecio en esa sílaba. Por mí. Repetí. Era la misma respuesta que le había dado en el cuarto el día que pedí el divorcio, y seguía siendo la verdad. Valentina se volvió a Dulce una vez más. Hubo un segundo en que vi que iba a seguir, que tenía más cosas guardadas, más filo sin usar. Y entonces Dulce habló. Habló sin alzar la voz, sin rabia en la superficie, aunque debajo de esa calma yo conocía ya lo que costaba mantenerla. La primera vez que me humilló, dijo, me fui porque creí que era lo que debía hacer, que irme era protegerme. Una pausa. Esta vez no me voy. El patio de tierra, el bordado de doña Graciela, el sonido de las gallinas en algún solar cercano, todo en su lugar. Esta vez me quedo. Valentina los miró a los dos durante un momento que fue más largo que cualquier argumento. Y luego, con esa dignidad que tienen ciertas personas, incluso cuando están perdiendo, recogió su bolso del suelo donde lo había dejado y caminó hacia la salida. En la puerta se detuvo, sin girar del todo. «Te vas a arrepentir», me dijo. Esperé el tiempo justo. «Ya me arrepentí de cosas mucho más importantes», respondí. Valentina salió. El carro arrancó. El sonido del motor caro se fue alejando por el camino de tierra hasta que lo único que quedó fue agua verde otra vez. El gallo, el árbol de mango, el aire limpio después de la lluvia. Doña Graciela dejó el bordado sobre la falda y nos miró a los dos. «¿Alguien quiere almuerzo?», preguntó, con el tono exacto de quien considera que lo más urgente en este momento es la comida. Dulce se rió. No la risa contenida de la misa, ese gesto pequeño y controlado. Esta fue una risa real, breve pero completa, que le cambió la cara entera y que me golpeó el pecho con una fuerza que no esperaba. La miré reírse, y supe que haría lo que fuera necesario para seguir siendo la razón de esa risa. Doña Graciela se fue a casa de su hija esa tarde. No lo anunció con ningún preámbulo. Simplemente empacó una bolsa pequeña. Dijo que Fermín, su hijo mayor que vivía a 3 cuadras, la había invitado a cenar y que probablemente se quedaría a dormir porque las rodillas no estaban para volver de noche por la calle de tierra. Nos miró a los dos con esa inocencia que ya sabíamos que no era inocencia. Las llaves están en el gancho de la cocina. No dejen la vela encendida. Y se fue. La casa quedó en silencio. Pero no el silencio tenso de los días anteriores. Este era diferente, más ancho, de esos silencios que no piden que los llenes, sino que te dejan habitarlos. Dulce cocinó. No le pedí que lo hiciera. Simplemente lo hizo, con esa naturalidad que tienen las personas que saben moverse en una cocina como si fuera una extensión de sí mismas. Arroz con frijoles y plátano maduro.
y un aguacate que había en el frutero, y la cocina se fue llenando de un olor que era el olor de todas las cocinas de todos los pueblos de Colombia cuando alguien cocina de verdad, con tiempo y sin prisa. Comimos en la mesa del patio interior, con una vela entre los dos porque la luz del bombillo parpadeaba. Hablamos, no de los temas importantes todavía, sino de los pequeños. Ella me contó de su abuela, de cómo Aguaverde había cambiado en 10 años, de su hermano que vivía en Medellín y que no sabía nada de lo que había pasado en la hacienda. Yo le hablé de los primeros años en el campo, de mi padre, de las cosas que había aprendido de la tierra antes de aprender a administrarla. Fue la primera conversación en mucho tiempo en que yo no estaba siendo el hacendado. Solo era un hombre en una mesa con una mujer que quería escucharlo. Cuando la vela empezó a consumirse, Dulce la apagó. La oscuridad que quedó era casi completa. Solo la luz débil que entraba por la ventana desde el cielo estrellado. Nos quedamos sentados en esa penumbra sin movernos todavía, como si hubiera un acuerdo tácito de no apresurarse, de permitir que cada cosa llegara en su tiempo. Lo que pasó esa noche lo narro con la misma elegancia con que sucedió, porque no fue urgente ni ruidoso ni torpe, fue lento, deliberado, sensorial, de la manera en que son las cosas entre personas que llevan tiempo deseando y conteniendo. Fue la temperatura de la piel en la oscuridad, el olor del jazmín que Dulce tenía en algún lugar que no pude ver, pero sí sentir. Fue el sonido de la respiración cambiando. Fue la manera en que sus manos buscaban algo concreto y lo encontraban. Y fue sobre todo la entrega sin disimulo de dos personas que habían decidido dejar de protegerse de lo que querían. Dormí por primera vez en semanas. Un sueño limpio y sin imágenes, el sueño de quien ha resuelto algo. A las 3 de la mañana me desperté. Dulce estaba dormida a mi lado, con la mano extendida sobre mi pecho. No sobre el corazón, sino más arriba, sobre la clavícula, con una levedad que parecía inconsciente y a la vez perfectamente elegida. La oscuridad era completa, los grillos afuera. Abrí los ojos hacia el techo de la habitación y me quedé quieto para no despertarla, consciente del peso de esa mano como de pocas cosas en mi vida. A los 10 minutos sentí que su respiración cambiaba, que ya no era el ritmo del sueño. ¿De qué tienes miedo?, preguntó en la oscuridad, sin preámbulo, como si la pregunta hubiera estado ahí esperando el momento exacto para salir. La oscuridad tiene eso, permite preguntas que la luz hace más difíciles. Me quedé callado un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien me preguntaba algo así y yo quería darle la respuesta verdadera. De merecer esto, dije. Silencio. Luego sentí que Dulce se movía, se incorporó levemente, encontró mi frente en la oscuridad y la besó, despacio, con una ternura que no era pasión, sino algo más difícil de conseguir que la pasión. Y yo, que no había llorado en el velorio de mi madre, ni en el día que firmé los primeros papeles del divorcio, ni en ninguno de los momentos que el mundo consideraría apropiados para un hombre llorar, lloré, en silencio, sin vergüenza, con la mano de ella sobre mi pecho y el sonido de los grillos afuera. La propuesta de volver llegó 10 días después. No la hice de impulsivo, la pensé. La pensé mientras caminábamos por el río, mientras compartíamos el café de doña Graciela, mientras la veía hablar con los vecinos de Aguaverde con esa manera suya de pertenecer a los lugares que visitaba. La pensé y decidí hacerla cuando supe que era lo correcto, no cuando fue conveniente para mí. Quiero que volvamos a la hacienda. Dulce se quedó quieta. Estábamos en el patio de la casa al atardecer, con el cielo de ese naranja profundo que tienen los atardeceres en los pueblos sin contaminación lumínica. ¿Cómo? Juntos, dije. Tú como lo que eres, no como lo que eras antes. Vi en su cara lo que esas palabras significaban para ella, no alegría inmediata, sino algo más complejo. Vi el recuerdo cruzarle los ojos, las piedras de la entrada, el sol de las 2, el delantal cayendo al suelo. Vi que la hacienda para ella no era solo un lugar, sino también una herida con dirección física, un sitio al que el cuerpo se niega a querer volver porque sabe lo que pasó ahí. Esas piedras de la entrada
Empezó. Las mismas piedras, la interrumpí suavemente. Pero esta vez entras por la puerta de frente, como la dueña de la mitad de lo que hay adentro. No hablé de matrimonio todavía. Eso vendría después, a su tiempo. Hablé de algo más inmediato. De un regreso que reescribiera, aunque fuera solo en nuestros propios cuerpos, lo que esa entrada había significado. Dulce me miró un momento largo. Dame una noche para pensarlo. Al día siguiente dijo que sí. El viaje de vuelta fue distinto al de ida. A la ida yo iba solo, con la culpa de equipaje y un papel doblado en el bolsillo. A la vuelta íbamos los dos, con la ventana abierta y el olor del campo entrando, y Dulce mirando el paisaje con esa concentración suya que nunca pude descifrar del todo. Si estaba pensando en el futuro, o procesando el pasado, o simplemente viendo los árboles. Cuando el pavimento volvió y aparecieron los primeros carteles que indicaban la región, sentí que Dulce se ponía un poco más quieta. No tensa, quieta, que es diferente. Como quien se prepara. Le tomé la mano sobre la consola del carro. Ella me la apretó. La hacienda apareció al final del camino empedrado como siempre había aparecido. Los cacaotales a los lados, el olor dulce y terroso de la fermentación, las casas de los trabajadores al fondo. Nada había cambiado físicamente, y sin embargo todo se sentía diferente. Paré el carro frente a la entrada. Dulce se bajó. Se quedó de pie en la tierra frente a las piedras de la entrada. Esas mismas piedras planas y desiguales que llevan ahí desde que mi abuelo construyó el primer tramo del corredor. Las miró durante un tiempo que no me di. Yo me quedé a su lado, sin hablar, sin apurarla. Vi sus ojos recorrer el suelo. Vi el momento exacto en que encontraron el punto donde todo había pasado. Vi cómo cerraba los ojos, no de dolor, sino de algo más parecido a la decisión. Y luego los abrió y dio un paso, un solo paso hacia adentro. Los trabajadores que estaban en el corredor y en los bordes del patio habían parado lo que hacían. Don Aurelio estaba entre ellos. El primero en verla, el que me había dado el papel con el nombre del pueblo. Nadie habló. Y entonces, uno a uno, con una lentitud que tenía el peso de un gesto colectivo que nadie había organizado pero que todos entendieron al mismo tiempo, empezaron a quitarse el sombrero. Dulce se detuvo. Miró a los trabajadores, los mismos que habían estado ahí aquel día, que habían bajado la vista, que habían sentido lo que pasaba sin poder hacer nada. Los mismos que ahora la recibían con el único gesto de respeto que un hombre de campo sabe dar con el cuerpo. Vi que le temblaba el labio inferior durante medio segundo, solo medio segundo. Luego lo controló, con esa fortaleza que ya sabía que era suya, y caminó hacia adentro. Los primeros días en la hacienda fueron extraños de esa manera en que son extrañas las cosas buenas a las que todavía no te has acostumbrado. Dulce se movía por los corredores con una naturalidad diferente, no la naturalidad del servicio, sino la de alguien que está aprendiendo a habitar un lugar desde otro lugar. Desayunábamos juntos, revisábamos los registros juntos. Cuando venían los capataces con las actualizaciones del día, ella estaba presente, no como testigo, sino como parte. Yo lo veía aprender a ser visible de una manera nueva, y era, sin duda alguna, lo más hermoso que había visto en esta hacienda en 50 años. Luego llegaron los rumores. Primero fueron susurros en el pueblo cercano, la historia de un hacendado que se había enamorado de su empleada, contada con el morbo que la gente le pone a las historias que mezclan clase y deseo. Después llegaron los comentarios de la familia de Valentina, un primo de ella que llamó a preguntarme si estaba bien, con ese tono que pregunta sobre la salud mental de alguien cuando lo que realmente quiere decir es que considera que tomaste una mala decisión. Después una nota, anónima como son siempre las cosas que no tienen el valor de firmarse, deslizada por debajo de la puerta de la administración, que decía cosas sobre Dulce que no voy a repetir porque no merecen el aire que ocuparían. Dulce leyó la nota, la dobló, la dejó sobre la mesa. No dijo nada. Eso me preocupó más que cualquier llanto. Durante los 3 días siguientes la noté diferente, presente en cuerpo, pero con algo en la mirada que se había desplazado hacia adentro.
Respondía cuando le hablaba. Sonreía cuando era el momento. Pero había algo debajo, una corriente fría que yo reconocía porque la había visto antes. Era la corriente de alguien que está calculando si vale la pena quedarse. El cuarto día, a la hora del almuerzo, no estaba en la cocina. La busqué en el corredor, en el patio, en el jardín lateral. No estaba. Fui al beneficiadero. Nada. Fui a la sala de registros. Nada. Recorrí la hacienda con esa calma fingida que tiene el miedo cuando no quiere mostrarse. Y estaba ya en el corredor posterior, el que nadie usa, el que lleva a las habitaciones del servicio que están desocupadas desde hace años, cuando vi la puerta entreabierta. La habitación donde Dulce había dormido durante 3 años. Empujé la puerta suavemente. Estaba sentada en el suelo, no en la cama, sino en el piso de baldosa fría, con la espalda contra la pared y las rodillas recogidas. No lloraba, solo estaba ahí, mirando el espacio vacío de ese cuarto pequeño, con una expresión que era difícil de descifrar, porque mezclaba cosas que normalmente no van juntas: dolor y calma, memoria y presencia. Me senté en el suelo a su lado, sin decir nada todavía. Pasó un rato. Entonces ella habló en voz muy baja, sin mirarme. A veces vengo aquí, para recordar quién era antes de todo esto. Hizo una pausa. Antes de conocerte, antes de la humillación, antes de que mi vida se convirtiera en algo que ni yo misma reconozco del todo. Otra pausa. Antes de amarte. Lo dijo sin el énfasis de quien hace una revelación. Lo dijo de la manera en que se dice una cosa que se sabe hace tiempo, como una observación, no como una confesión. Como si amarte fuera simplemente un dato de su realidad que en algún momento había aceptado y que ahora nombraba sin drama. Yo no lo señalé. No repetí la palabra. No hice de ese momento una escena. Solo extendí la pierna y la acerqué a la de ella hasta que nuestros costados se tocaron, y nos quedamos así, los dos en el suelo de baldosa del cuarto más pequeño de la hacienda, con el silencio de la tarde entrando por la ventana que daba al cacaotal. El pasado estaba en ese cuarto. Lo sentíamos los dos, pero también estábamos nosotros, y eso era algo que el pasado no podía deshacer. Después de un tiempo largo, Dulce apoyó la cabeza en mi hombro. No dijo nada más. Tampoco necesitaba. La idea me llegó una mañana mientras caminaba por el cacaotal antes del amanecer. No fue planeada. Fue de esas ocurrencias que tienen la solidez de las cosas inevitables. Cuando aparecen, uno entiende que ya estaban ahí esperando que uno las viera. Le dije a don Aurelio que reuniera a todos, trabajadores, familias, los que pudieran venir de los predios más alejados. Le dije que no era una junta de trabajo, que era otra cosa, que por favor avisara también a los vecinos del pueblo cercano que quisieran venir. Don Aurelio me miró con esa manera suya de evaluar sin preguntar. ¿A qué hora, patrón? A las 5 de la tarde, con tiempo de luz. Dulce no sabía. Estuve todo el día con eso guardado, que es una de las formas de tensión más difíciles. No la tensión de lo que te puede salir mal, sino la de lo que estás a punto de hacer y que ya no tiene reversa. A las 4:30 el patio central de la hacienda estaba lleno. Más de lo que esperaba. Los trabajadores con sus familias, algunos vecinos del pueblo, un par de personas que yo ni reconocía y que debían haber llegado por el rumor que siempre corre más rápido que cualquier invitación. Dulce salió del corredor y me vio ahí, de pie frente a todos, y su cara hizo algo que pocas veces le había visto. Una expresión abierta, sin filtro, que era pura pregunta. Me acerqué a ella, le tomé la mano. «¿Qué está pasando?», me dijo en voz muy baja. Algo que debía hacer antes. Me volteé hacia todos. No tenía discurso preparado. Eso también era deliberado. Los discursos preparados tienen la distancia de lo ensayado, y lo que iba a decir no merecía ensayo. Hablé del día de la humillación. Hablé de mi silencio. Usé las mismas palabras simples con que le había hablado a Dulce en el río. No el lenguaje del patrón, sino el del hombre. Dije que había estado presente y que había elegido no actuar, y que esa elección era mía, y nadie más la podía cargar. Hubo un silencio en el patio que tenía peso. Le pido perdón a Dulce, delante de todos, porque fue delante de todos que le fallé.
Dulce me apretó la mano con tanta fuerza que sentí cada uno de sus nudillos. «No tienes que hacer esto», me dijo en voz baja, y en su voz había algo que era a la vez gratitud y alarma, como quien ve a alguien dar un paso que no esperaba y que cambia algo de manera irreversible. La miré. «Lo sé. Lo hago de todas formas. No por ti. Por mí. Y luego porque la verdad completa era la única que valía. Y porque estas personas merecen saber que el hombre que dirige esta hacienda se equivocó y que los errores se nombran». El patio estaba quieto. Y entonces, desde el fondo de la gente, desde el lugar donde se pone quien llega tarde o quien no quiere ser visto de inmediato, apareció una figura pequeña que caminaba con bastón, pero con la espalda recta. Doña Graciela, la abuela de Dulce, había venido en un carro que alguien del pueblo había manejado hasta Aguaverde y de vuelta sin decirle nada a Dulce, porque había decidido que este era un momento que necesitaba ser visto de cerca. Dulce la vio, y la fortaleza que había mantenido durante semanas, durante el regreso a la hacienda, y los rumores, y la nota anónima, y el cuarto de baldosa fría, esa fortaleza se soltó de golpe, no porque se rompiera, sino porque ya no hacía falta sostenerla. Dulce caminó entre la gente hacia su abuela y la abrazó con la manera en que se abraza a alguien que representa todo lo que uno no quiere perder. Doña Graciela la dejó llorar durante el tiempo necesario. Luego la separó un poco, le sostuvo la cara entre las manos, la miró, y sin decir nada se volvió hacia mí. Caminó hasta donde yo estaba, se detuvo frente a mí, y con la mano libre, la que no sujetaba el bastón, me puso la palma en la mejilla, un solo gesto, sin palabras, que pesó más que cualquier cosa que alguien me hubiera dicho en toda mi vida. Las semanas que siguieron fueron las más tranquilas que recuerdo en décadas. No una paz de ausencia, no la paz del matrimonio con Valentina, que era solo silencio disfrazado de estabilidad. Esta era una paz activa, de esas que se construyen con las manos, que tienen olor y textura y que al final del día te dejan cansado de la manera en que cansa lo bueno. Dulce y yo trabajábamos juntos, no de manera simbólica, de manera real. Ella se sentaba conmigo en la sala de administración y revisaba los registros con la misma atención que ponía en todo. Hacía preguntas inteligentes del tipo que hacen las personas que no temen parecer ignorantes, porque entienden que preguntar bien es la mitad del aprendizaje. Los capataces al principio no sabían bien cómo tratarla. El sistema de roles que habían conocido toda la vida estaba siendo reordenado frente a sus ojos. Pero Dulce tenía esa manera de entrar a los espacios sin invadir, de ocupar el lugar que le correspondía sin necesidad de reclamarlo en voz alta. En 3 semanas ya nadie lo cuestionaba. Una tarde, mientras revisábamos las condiciones de las viviendas de los trabajadores, algo que yo había ido postergando con excusas que ahora me avergonzaban, Dulce cerró el cuaderno y me miró. Hay cosas que hay que cambiar aquí, no como una crítica, como una observación que esperaba una respuesta adulta. Le pedí que me dijera cuáles. Lo tenía pensado. Lo fue enumerando con precisión. La cocina comunitaria que necesitaba techo nuevo, las tuberías de las casas del fondo que llevaban 2 años con fugas que habían ido parcheando con lo que encontraban, el sistema de turnos que no respetaba el descanso adecuado en la temporada alta de cosecha, cosas que yo sabía, cosas que había visto, cosas que había ido aplazando, porque cambiarlas requería parar la máquina, y la máquina producía, y yo le había enseñado a mi cerebro durante años que producción era lo primero. Lo arreglamos, dije, sin un segundo de duda. Dulce me miró como si esperara una negociación y no la hubiera encontrado. Así, sin más, así, sin más. Siguió mirándome un momento. Luego asintió, y en ese gesto había algo que era respeto. No el respeto de una empleada al patrón, sino el de una persona a otra persona que acaba de elegir bien. Esa noche cenamos tarde, en el corredor de piedra que da al cacaotal, con las luciérnagas haciendo lo suyo en el borde del campo y el olor de la tierra después de un riego. Dulce tenía los pies descalzos sobre las piedras. Yo tenía el café que ya no necesitaba,
pero que era un pretexto para no irme a dormir todavía. Y conversábamos, de cosas pequeñas, de historias de la infancia, de las absurdas y precisas formas en que la vida nos pone en los lugares donde necesitamos estar. Fue ella quien notó primero que la luz del corredor parpadeaba. Luego parpadeó 2 veces más, y se apagó. Un fallo en el generador. Pasaba a veces, en las noches de mucho calor. La hacienda quedó en la oscuridad casi total, apenas atravesada por la luz de las estrellas, que en ese campo abierto no tenía nada que la obstaculizara. Los dos nos quedamos quietos. La oscuridad era completa y sin embargo no era amenazante. Era la oscuridad de siempre, la de antes de la electricidad, la que hace que el cuerpo regrese a sus sentidos más primitivos. El olfato, el tacto, el calor. Sentía Dulce moverse en la oscuridad. Su rodilla contra la mía primero, su hombro, su respiración, que yo ya sabía reconocer con los ojos cerrados. Estábamos demasiado cerca para pretender que era solo la oscuridad lo que nos unía, y demasiado conscientes de lo que significaba el paso siguiente para darlo con ligereza. La oí respirar. La sentí presente y cercana y real, de una manera que la luz a veces, paradójicamente, impide. Porque la luz permite los gestos controlados, las distancias calculadas, las expresiones administradas. La oscuridad no. Sebastián, dijo en voz muy baja. Aquí estoy, respondí. Nada más. Pero en ese espacio pequeño entre las 2 frases había todo lo que íbamos a decir sin palabras esa noche. La lluvia llegó esa noche como una prolongación del apagón, como si el cielo también hubiera decidido que era el momento de soltar lo que había estado guardando. Entramos. El corredor de piedra brillaba con el agua que se colaba por los bordes del techo antiguo, esa filtración de las tormentas que cada año prometo arreglar y que en el fondo no quiero arreglar porque le da a las noches de lluvia algo que las hace únicas. Dulce fue a buscar velas. Las encendió sobre la repisa del comedor, una por una, con esa concentración que ponía en los gestos pequeños, como si merecieran la misma atención que los grandes. Yo la miraba. «¿Por qué me miras así?», preguntó sin alzar la vista de la última vela. «Porque puedo». Se giró. La luz de las velas le daba al rostro esa profundidad que ya conocía, los ángulos más marcados, los ojos más oscuros, la boca con el brillo suave de quien acaba de hablar. Caminó hasta la ventana que daba al campo. La lluvia golpeaba el vidrio con una insistencia continua, y el cacaotal al fondo era una masa oscura que se movía levemente con el viento. Se quedó de espaldas, mirando la tormenta. «Sebastián, dime». Una pausa. La lluvia, las velas. Si yo fuera de otro lugar, otro apellido, otra historia, una pausa más larga. «¿Seguirías aquí?». La pregunta tenía el peso de todo lo que no habíamos dicho todavía, de los rumores, de la nota anónima, de los meses de distancia y de búsqueda, y de la noche en el río con las manos entrelazadas. Era una pregunta que podría haber sonado a inseguridad, pero que no lo era. Era una pregunta honesta de alguien que necesita saber que lo que tiene es real y no circunstancial. Me levanté, caminé hacia ella despacio, no con urgencia, sino con esa deliberación que tienen los pasos cuando saben a dónde van. Me puse detrás de ella, cerca, pero sin tocar todavía. Los dos mirando la lluvia por el vidrio, su reflejo y el mío, superpuestos sobre el cacaotal oscuro. «Te elegiría antes de cualquier apellido», dije, «antes de cualquier lugar, antes de haber llegado a esta hacienda o de haberla heredado o de saber qué era un hacendado». Pausa. «Te elegiría en cualquier versión de esta vida en la que existieras». Dulce no se giró de inmediato. Siguió mirando la lluvia durante un momento más, y yo vi su reflejo en el vidrio. Los ojos cerrándose brevemente, el labio inferior siendo mordido y soltado. Cuando se giró lo hizo despacio, y quedamos frente a frente con la lluvia como fondo y las velas detrás. Levantó la mano y la puso sobre mi pecho. No sobre la clavícula esta vez, sino sobre el corazón, con una firmeza tranquila. «Yo también», dijo. Lo que siguió no tuvo prisa.
Fue la entrega de dos personas que ya no tienen nada que demostrar ni proteger, que han atravesado la vergüenza y el miedo, y el malentendido, y los rumores, y las puertas cerradas, y los ríos al anochecer, y que llegan a este momento sabiendo exactamente lo que significa. Fue sensorial en el sentido más exacto. La temperatura de su piel, el perfume del jazmín que llevaba en algún lugar del cuello, el sonido de la lluvia como música de fondo que no interrumpe, sino que acompaña. Fue lento, deliberado, construido de a poco como construyen las cosas que tienen estructura propia. Y fue, sobre todo, verdadero. Dormí con su peso a mi lado, su respiración cambiando al ritmo del sueño profundo, la mano en mi pecho como un ancla. De madrugada la sentí despertar. No abrí los ojos del todo. La vi apenas en la oscuridad que era ya casi luz, incorporarse levemente sobre un codo y quedar mirándome en silencio. No sé cuánto tiempo estuvo así. Luego escuché, en voz tan baja que podría no haber sido para nadie: «Te perdono». No me lo decía a mí, o me lo decía a mí, pero no para que yo lo oyera. Me lo decía para decírselo a ella misma, para dejar ir algo que había cargado en el pecho desde ese mediodía en las piedras de la entrada. Y en esa frase pequeña, susurrada en la oscuridad por una mujer que creía que yo dormía, encontré algo que 52 años de hacienda y tierra y poder y culpa no me habían dado nunca. La certeza de que el perdón, cuando es real, no te lo dan a ti. Lo toma quien lo necesitaba. El día de la boda no era un gran evento. Eso fue decisión de los dos, pero sobre todo de Dulce, que cuando le pregunté qué quería, respondió sin dudar: «Aquí, con la gente de aquí. Nada que no quepamos todos». Así que fue en el patio central de la hacienda, un sábado de mayo con el cielo de ese azul limpio que aparece después de varios días de lluvia. Pusimos sillas de madera en filas irregulares, flores del jardín en tarros de vidrio sobre las mesas, el mismo árbol de guayacán amarillo que lleva 30 años en el borde del patio, dando su sombra sin pedirle nada a nadie. Vinieron los trabajadores con sus familias. Vino don Aurelio en el traje que usaba para las bodas y los bautizos, el mismo desde hace 20 años, según él mismo me dijo con orgullo. Vino doña Graciela desde Aguaverde, con Fermín que manejó las 5 horas de ida con cara de quien no tiene elección y las 5 de regreso con cara de quien no se arrepiente. Hubo guiso y chicha y música de un par de muchachos con guitarra y acordeón que tocaban de oído con una naturalidad que ningún músico profesional hubiera podido imitar. Yo esperé en el patio, y entonces desde el corredor de piedra que da a la entrada apareció Dulce. Caminaba despacio, no por protocolo, sino porque caminaba de esa manera, con ese ritmo que siempre había sido suyo, que nunca se había apresurado para nadie. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin adornos imposibles, que se movía con ella. En el cabello suelto, flores pequeñas, no sé qué flores, las mismas que habían olido a limpio en la iglesia de Aguaverde. Caminaba por el corredor que 3 años antes la había visto salir corriendo. Las mismas piedras, la misma luz cayendo desde el mismo ángulo, el mismo olor a cacao en el aire, y sin embargo, todo completamente diferente. Caminaba con la cabeza en alto, no con arrogancia, sino con esa dignidad que nunca le habían podido quitar aunque lo hubieran intentado. Y en su cara había algo que yo solo puedo describir como paz, la paz específica de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo ha puesto en el suelo. Cuando llegó a mi lado, me tomó la mano. «Hola», me dijo, en voz baja, para nosotros solos. «Hola», respondí. El padre Ignacio, que era amigo de don Aurelio y que vino desde el pueblo sin cobrar nada porque dijo que esta era la clase de matrimonio que merecía ser bendecido, nos casó con las palabras de siempre, que son las que son, y que sin embargo esa tarde sonaron como si alguien las hubiera escrito para este patio exacto, y este hombre y esta mujer exactos. Cuando llegó el momento de los votos, yo leí los que había preparado. Dulce guardó el papel que tenía en la mano. «Improviso», me dijo, y luego, mirándome con esos ojos que nunca aprendieron a mentir, dijo: «No me salvaste. No era lo que necesitaba.
Lo que necesitaba era alguien que se quedara, que no se fuera cuando las cosas se pusieron difíciles, que no eligiera el silencio cuando el silencio era lo cómodo. Y tú te quedaste. Te quedaste en Agua Verde cuando te cerré la puerta. Te quedaste en el río cuando te pregunté lo que más me dolía. Te quedaste aquí cuando los rumores trataron de empujarte a irte. Una pausa. No me salvaste, pero te quedaste. Y a veces quedarse es más difícil que salvar, y más valioso. El patio de la hacienda estaba en silencio. Don Aurelio se sonaba la nariz discretamente. Doña Graciela miraba hacia arriba, hacia las nubes, con la expresión de quien decide que este no es el momento para llorar, pero que tampoco va a poder evitarlo del todo. Yo no intenté no llorar. A los 52 años, con la tierra que me dejó mi padre, y la culpa que me heredé yo solo, y el amor que encontré en el último lugar donde lo buscaba, decidí que ya era suficiente tiempo sin llorar las cosas que lo merecen. La vida me enseñó que el poder no protege de nada que valga la pena ser protegido, que la autoridad que se ejerce desde el miedo no es autoridad sino cobardía con nombre más elegante, que los errores, los que importan, los que le fallan a las personas concretas, no se pagan con tierra ni con dinero ni con buenos propósitos, se pagan nombrándolos de frente delante de quien fue testigo, y que el amor que llega tarde, el que tiene que atravesar la vergüenza y la distancia, y las puertas cerradas para existir, es el amor que sabe exactamente lo que cuesta, y que por eso, cuando se queda de verdad. Dulce me enseñó que quedarse es un acto de valentía. Yo le enseñé, espero, que pedir perdón no es debilidad, y los dos aprendimos que hay dignidades que nadie puede quitarle a nadie, porque no viven en el apellido, ni en la tierra, ni en la posición. Viven en la manera en que uno enfrenta lo que le pasa, en el mentón levantado, en las manos apretadas a la espalda, en la voz que tiembla pero no calla. Yo fui Sebastián Villanueva Ríos, y esta fue la historia de cómo aprendí que el poder más grande que un hombre puede tener es el de quedarse. Gracias por dejarme acompañarte hoy. No sé dónde estabas mientras escuchabas esto, si tenías las manos ocupadas en algo que no podía esperar, si el día pasaba a tu alrededor mientras mi voz te hacía compañía, si estabas descansando o trabajando, o simplemente necesitabas escuchar algo que te recordara que el amor real existe y que llega, aunque a veces llegue tarde y por caminos que no esperábamos. Sea donde sea que hayas estado, gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te movió algo, suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártela con alguien que la necesite, con una amiga, con una hermana, con alguien que merezca escuchar que el amor que vale la pena es el que no se rinde cuando la puerta se cierra, porque a veces lo único que hace falta es alguien que se quede.